Bien, mis amados hermanos, aquí damos gracias a Dios por la oportunidad y por la oportunidad de poder compartir una palabra con ustedes. Una palabra que seguramente nos ayuda como plataforma para la oración que estamos haciendo o lo que venimos haciendo. Así que lo invito allí en casa para que mire el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 23 y versículo 24 del libro de los Hechos. La palabra del Señor dice allí en Hechos 27, 23 y 24, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, dice el apóstol Pablo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, de quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Otra vez, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El Señor nos bendiga por medio de su palabra, mis hermanos. Estamos hablando de ángeles, estamos hablando de que si existen demonios, hermanos, que tratan de atormentar nuestras vidas, también existen ángeles, y Dios ha puesto ángeles para que ayuden, como lo dice Hebreos 1:14, para que ayuden al pueblo de Dios, a los herederos de la salvación, para que nos ayuden a ministrar a nosotros, los herederos de la salvación. Y hemos repetido, hermanos, que sería injusto creer que solo hay demonios que puedan atormentar nuestra vida y que no hayan otros seres espirituales como los ángeles que puedan ayudarnos a nosotros a enfrentar las situaciones y todas las vicisitudes de la vida, hermano. Entonces, en eso de ángeles, claramente hemos dicho, no se le ora a los ángeles, hemos dicho claramente que no se les adora a los ángeles, y también hemos dicho, hermanos, que quien le da la orden a los ángeles es Dios. Por supuesto, los ángeles son los seres que ejecutan la palabra del Señor. Eso también lo tenemos claro, y que cuando en nuestra boca o en nosotros vive Dios, hermano, y también nosotros declaramos la palabra del Señor, lo hacemos en su nombre y tomamos la palabra, nos apersonamos de la palabra y lo declaramos, como lo dice Mateo, que lo que prohíbas aquí será prohibido allá, y que lo que permitas aquí será permitido allá. Entonces creemos, hermano, que Dios opera a través de los ángeles en estas palabras, para la palabra que nosotros también declaramos, que autoridad nos ha dado Dios y que tenemos a los ángeles allí que nos ayudan. Hemos dicho, hermano, que es un ángel el que se le aparece a Cornelio, es un ángel el que se le aparece a Felipe y le dice: acércate por el camino que conduce hacia el desierto. Es un ángel, hermano, el que se le aparece a Pedro en ese episodio que damos la semana pasada. Es el ángel el que viene y saca a Pedro de la cárcel porque Herodes lo quiere matar. Ya habían matado a Jacobo, quedaba Pedro, estaba listo. Esa noche Pedro se queda dormido y viene un ángel y lo saca de la cárcel, lo pasa por la primera, la segunda y creo que la tercera guardia, las puertas, se caen los grillos, él lo saca, lo lleva hasta el lugar donde hay una iglesia orando, porque estamos diciendo que si hay algo que active los ángeles en la vida de nosotros es la oración, por la palabra, por lo que nosotros decimos. Estamos mencionando también que el ángel le dijo a Daniel: he venido a causa de tus palabras. Entonces la importancia de mantener la oración, hermano, porque la oración activa ángeles. La Biblia también nos enseña de que los ángeles fortalecían al Señor cuando Él estaba orando. Estamos diciendo que los ángeles se activan, hermano, y uno activa ángeles cuando logra vencer la tentación, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo se puede vencer la tentación, y ángeles venían y le servían al Señor. Una vez que en Mateo 4 Él supera la tentación. Decimos que los ángeles se activan, hermano, cuando hay temor de Jehová en nosotros.
cuando el temor de Jehová, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Decíamos que el evangelismo y el discipulado activa a los ángeles también, hermano, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, y Dios, donde ve que se está moviendo allí su reino y su obra, Él envía a sus ayudadores. Bien, entonces la iglesia no está sola. La primera historia que tenemos hoy, hermano, es el apóstol Pablo, cuando tiene que ir y tiene que compadecer ante César. Ellos montan en ese barco y Pablo les dice que no se metan por allí, que esperen. Ellos no le hacen caso, y en medio del mar se levanta una tormenta, al punto de querer ellos, o de pensar que ya no había esperanza para preservar la vida. Después de varios días de hambre, después de varios días de dificultades, entonces Pablo tiene otro encuentro con un ángel. Mire, qué interesante la actividad de los ángeles en la Biblia, hermano, y yo creo, hermanos, que también en nuestro tiempo. Porque el texto nos dice, el texto que leímos en Hechos 27, 23 y 24, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mire los ángeles allí trabajando, hermano, en medio de la tormenta, hermano. En esta historia podemos, hermanos, ver a los ángeles en acción a favor de nosotros los seres humanos, en este caso a favor de Pablo, en tiempos de tormenta, cuando se ha perdido la esperanza de la vida. No sé, hay momentos donde uno dice, no, ya no hay nada que hacer, hermano. Dios envía ángeles para fortalecernos, hermano, para proteger la vida de nosotros y para también proteger la vida de los que nos rodean, la gente que está con nosotros. ¿Por qué es importante orar, hermano? Porque esto activa los ángeles que se muevan en medio de las tormentas, ángeles y tormentas. Pudiéramos decir, hermano, que Pablo, en medio de esa tormenta, puede ser fortalecido por medio de un ángel, y a su vez Pablo fortalece a la gente, a la tripulación, a los que están con él allí. Él les da una palabra de fortalecimiento. Los ángeles nos fortalecen en medio de las tormentas, hermano. Hay tormentas que se levantan en la vida de nosotros. Ejemplo, la enfermedad, problemas conyugales, hermano, problemas con los cónyuges, situaciones con nuestros hijos, hermano, las crisis financieras o laborales, problemas, hermanos, legales también. Son tormentas que se levantan en medio de nuestras vidas, hermano, y que traen dificultad. Tormentas difíciles, hermano, de enfrentar, pero ahí es donde Dios, hermano, se levanta y envía su ángel. Es ahí donde Dios te dice: no estás solo, yo estoy contigo, enviaré mi ángel para que te fortalezca. Dios, hermano, está allí para levantarnos, para ayudarnos. Note que en el texto, hermano, los ángeles trabajan, hermano, con el propósito en la vida. El mes pasado teníamos que hablar del propósito, y aquí nos encontramos con un versículo que también nos habla del propósito. En Hechos capítulo 27, en el versículo 24, claramente Pablo, hermano, dice que el ángel le habla y le dice, Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César. Mira, es decir, ustedes no se van a morir, porque el propósito en su vida no ha terminado. Usted tiene que ir a comparecer ante el César, así que no van a morir. Ellos están en medio de alta mar, hay una tormenta fuerte, al punto de querer, de ya prácticamente perder las esperanzas de vivir. Y el ángel viene y lo fortalece a él en la noche. Y el mensaje que el ángel le da es no temas, porque es necesario que tú comparezcas ante el César. Es decir, el propósito en su vida no se ha terminado. Y es que Dios, hermano, no te va a soltar hasta que el propósito se cumpla, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Estos días compartíamos con el pastor Edward, acompañándolos a ellos allí a entregar unos filtros celebrando el día del buen samaritano. Y el pastor Edward nos compartía un testimonio de cómo
cómo sintió que su vida se le iba, estando como misionero en Haití, enferma y prácticamente está moribundo en el hospital, y puede ver cómo un humo negro entra por debajo de la puerta y siente que ese humo negro se lo quiere llevar, pero él se levanta también a orar y a reclamar la palabra del Señor y a decirle: Señor, tú no eres un mentiroso, tú me has dicho que me vas a llevar a las naciones, que voy a predicar el evangelio en otros lugares del mundo, hasta ahora solo estoy en Haití, y Señor, tú no eres un mentiroso, tu palabra no se ha cumplido todavía en mí. Y él puede ver como un humo blanco también entra por debajo de la puerta de esa cabina donde él está en ese hospital, y dice él: ese humo se acerca y pude ver por primera vez el rostro de un ángel allí fortaleciéndome y sanándome. Inmediatamente, tan pronto tuve esa visión, esa experiencia, dice él, la fiebre se fue, la hinchazón en mi cuerpo se fue la diarrea, se fue el vómito, lo que tenía inmediatamente se fue. Los ángeles están allí para ayudarnos, hermano, y crea que si el propósito en su vida no se ha cumplido, ellos trabajan también con el propósito en su vida, hermano. Y note que el ángel le dice a Pablo: Pablo, no se preocupe porque es necesario que usted comparezca ante el César. Es decir, todavía no se ha cumplido todo lo que Dios tiene aquí, así que tú no vas a morir. Es interesante saber que los ángeles están para ayudarnos en medio de las tormentas que la vida nos puede traer. Pero también es interesante tener en cuenta que los ángeles trabajan con el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, como punto número 3, quiero mencionar que los ángeles cuidan a los que navegan con nosotros. A mí me gusta esto, porque no solamente los ángeles están ahí en medio de la tormenta, y no solo los ángeles trabajan con el propósito que Dios nos ha dado en la vida a nosotros, sino que también los ángeles cuidarán a la gente que está a nuestro alrededor. Por eso es importante, mi hermano, usted que está ahí en casa, los que nos ven y los que nos escuchan a través de estos medios de comunicación, es importante, hermano, tener primero la confianza de saber que no estamos solos, y que en las tormentas que la vida nos pueda enfrentar o que nos pueda traer, esas tormentas, hermano, de la familia, problemas con la economía, problemas con la salud, problemas con los hijos, dificultades que se pueden presentar, hermano, en nuestra vida, Dios no nos deja solos. Si no dejó solo a Pablo, si no dejó solo a Pedro, tampoco nos va a dejar solo a nosotros, hermano. Ahora, es importante reconocer que Él trabaja, que usted y yo todavía Dios no ha terminado con nosotros. Ejemplo, el rey David, cuando fue a la batalla a pelear contra Goliat, él sabía que ese gigante no lo iba a matar. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que él iba a ser rey de Israel, y todavía seguía siendo pastor de ovejas. Así que David con seguridad se levantó y dijo: yo soy capaz, le dice al rey Saúl, de matar a ese gigante que ha ofendido a los escuadrones de Israel. Yo lo voy a matar. ¿Y por qué está tan seguro?, se preguntaría el rey Saúl. Porque es que Dios me ha dicho, me ungió como rey de Israel y todavía sigo siendo pastor de ovejas. Así que eso quiere decir que el propósito en mi vida no se ha terminado. Así que mándeme ese gigante que yo lo voy a derrotar. Así pasó con Pablo. El ángel le dice: Pablo, mire, es que el propósito es que usted vaya ante César. Y si se ahoga aquí, entonces el propósito de Dios no se va a cumplir. Y quiero que sepas que nadie estorbará el propósito de Dios en su vida. Mira, mi hermano, te pueden decir los médicos que tiene cáncer, que te vas a morir mañana, te pueden decir, y tendrán la razón ellos, porque para eso ellos estudiaron. Pero si el propósito de Dios todavía no se ha terminado, si lo que Dios te ha dicho todavía no ha terminado, hermano, pase por donde pase, Dios estará contigo. Pero lo más importante que quiero mencionar en esta mañana, para bendecir su vida y para bendecir la vida de mi familia, es que los ángeles, hermano, cuidan, hermano, también a los que están con nosotros. Note que en ese versículo, allí el ángel le dice: Pablo, es necesario que tú compadezcas, así que no se preocupe. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es Pastor Juan Carlos y amada iglesia de donde nosotros tomamos esa palabra por allá en Hechos, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
¿Por qué? Porque Dios, hermano, no solo trabaja con usted, sino que la unción y la bendición alcanza a la gente que navega contigo, a la gente que está en tu arca, a la gente que está ahí contigo, hermano. Dios se hace responsable de ti, pero Dios también se hace responsable de la gente que te rodea. Por eso usted y yo no podemos nunca, iglesia, bajar la guardia. Debemos saber que Dios tiene un propósito con nosotros y que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, bendice hasta, perdóneme la expresión, hasta el perro de la casa es bendecido, hermano. Hasta el vecino que está allí a su izquierda, a su derecha, al frente, en la parte de atrás, es bendecido. Dios, el ángel viene y lo fortalece en medio de la tormenta, pero también le dice, trabaja con la tormenta, trabaja en medio de la tormenta, pero también trabaja con el propósito. Y el ángel de Dios también trabaja. Los ángeles de Dios también cuidarán y protegerán tu familia, tu casa, la gente que está en tu barca. Ahí está ese ángel para fortalecerlo. Mira, qué interesante, hermano, saber eso. Mujer, usted que me escucha, padre de familia, usted que está allí viéndonos, sepa, mantente firme con el Señor. Sé que hay momentos difíciles, sé que hay situaciones de tormenta, donde se pierde la esperanza, donde no sabemos qué hacer, donde estamos allí angustiados. Pero Pablo, en medio de eso, en medio de ese, usted mira el contexto, va a encontrar que tenían días de no comer nada. En medio de esa tormenta, Pablo busca a Dios y sepa que Dios se mueve a través de los ángeles. Envía un ángel y le dice, le da esa palabra de aliento a él, y Pablo toma esa palabra de aliento y se la transmite a toda la tripulación, a toda la gente que está navegando con él. Y mirando ese contexto, hermano, podemos decir que en medio de su tormenta, Dios todavía no ha terminado contigo, y sepa que también los que están contigo, los que están en la barca, para ellos también hay salvación. El ángel claramente le dice, Dios te concedió que no se pierdan los que están contigo. Ninguno de los que están en la barca. Por ahí en uno de esos textos dice que algunos que sabían nadar se querían tirar de la barca, y Pablo dice, no se tiren, esperen tantico, que el ángel me dijo a mí, Dios envió su mensajero. Y si un ángel, hermano, es un mensajero, bueno, hoy hay aquí unos mensajeros en Mañana de Oración y en Inter Estéreo, diciéndote, trayendo un mensaje para ti, para tu vida, diciéndote que no estás solo, que en medio de la tormenta Dios envía ángeles, y que si el propósito de Dios con su vida no ha terminado, no se preocupe, que de eso no te vas a morir, no se preocupe, que eso no va a pasar, que Dios va a guardar su vida y la gente que te rodea. Qué bendición saber que Dios piensa en el que está en mi entorno, en el que está a mi alrededor, que no solamente piensa en mí. Qué bueno saber que la unción alcanza para los que me acompañan, saber que mis hijos, que mi esposa, que mi padre, que mi madre, la salvación los alcanzará a ellos. Por eso tenemos que perseverar y estar allí siempre firmes, hermano. Me emociono con esto, por saber que no estamos solos en esto, sino que Dios nos ayuda. Hay otra historia que rápidamente quiero compartirle, y es la historia, hermanos, de María Magdalena. Y en Mateo capítulo 28, allí vemos ángeles también trabajando con la gente. En Mateo 28, 2, la Biblia dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, dice, y llegando removió la piedra. Dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Sí es el texto, pastor, el 28? Muy bien, dice allí, hubo un gran terremoto porque un ángel otra vez, mira, hemos venido compartiendo el mover de los ángeles allí en la Biblia. Cornelio, un ángel se le apareció. A Pedro, un ángel lo sacó de la cárcel. A Pablo, un ángel se le aparece en medio de la tormenta. Y ahora aquí a estas mujeres, y especialmente a María Magdalena, tiene un encuentro con un ángel
que hizo que hubiera un terremoto, un ángel que se sienta encima de la piedra, un ángel que remueva la piedra. Entonces podemos ver también que si Dios se mueve en medio de la cárcel con Pedro, que si Dios se mueve en medio de alta mar con una tormenta bien fuerte, ahí también está Dios en medio de la tristeza. Envía ángeles para fortalecer a los herederos de la salvación, dice el libro de Hebreos, hermano. Entonces, mira, ahora aquí, antes una tormenta, ahora aquí una tristeza bien grande. Habrá alguien que está pasando por un momento de dificultad, de tristeza, de desespero. Estas mujeres estaban allí tristes, hermano, pero también podemos ver a ángeles en medio de la tristeza del sepulcro. Y creo que no hay otra tristeza más grande que la tristeza de tener que ir al sepulcro. Pero ahí estaban los ángeles, en medio de la tristeza estaban los ángeles. Y mire, estas pobres mujeres estaban tan tristes que se enfocaron más en el sepulcro. Si usted mira el texto, va a encontrar que el texto dice que ellas vinieron, María Magdalena, la que quería tener, ella vino a ver el sepulcro, dice el texto. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, no a ver al Señor, a ver al sepulcro, porque en medio de la tristeza, hermano, la misma tristeza no le deja ver al Señor. Mire, ellas querían ver, pero el sepulcro. A veces estamos tan atribulados que no vemos, hermano, al Señor en medio de esa tribulación, de esa tristeza. Pero Dios es bueno y Dios levanta ángeles, hermano, en medio de la tristeza. Y la tristeza entonces hace, hermano, que el ángel haga un terremoto allí. Me gusta esa palabra, terremoto. Y eso quiere decir que Dios remueve lo que tenga que remover, hermano. Si tiene que mover la tierra para bendecirlo a usted y para bendecirlo a mí, lo hace. El ángel viene y provoca un terremoto. Dios hará lo que tenga que hacer, hermano, con sus ángeles para manifestarse a favor de nosotros, sus hijos. Punto número 3 aquí, los ángeles removieron la piedra. Y escuche esto, los ángeles removieron la piedra no para que Jesús saliera. Los ángeles removieron la piedra para que María entrara al sepulcro y se diera cuenta que el que estaba allí ahora vive por los siglos de los siglos. Los ángeles están para ayudarnos, para remover esa piedra que impide que veamos al Señor Jesucristo. Escuche, pero no la movió no porque Jesús no pudiera salir de la tumba si no le quitaban la piedra. No, el Señor Jesús, Él es Dios. Él es Dios. El ángel movió la piedra fue para que María Magdalena entrara. Dios moverá lo que tenga que mover, hermano, con tal de bendecirte. Dios activará ángeles en su vida con tal de que usted pueda ver al Señor Jesucristo. Esa es mi palabra esta mañana para su vida, hermano. Que en medio de la tormenta, ahí están los ángeles para fortalecerlo, para ayudarlo. Que en medio de esa tormenta, hermano, Dios también trabajará con su propósito y Dios cuidará a la gente que te rodea. Mantente firme con el Señor, porque Dios te va a fortalecer por medio de sus ángeles. Que en medio de la tristeza que María Magdalena y las otras Marías estaban pasando, Dios envió su ángel. Y aunque ellas se enfocaron en el sepulcro, Dios movió su ángel para que hiciera un movimiento en la tierra, para que removiera la piedra que no le permitía ver a Jesús y se dieran cuenta que ya Él no está en una tumba, sino que Él vive por los siglos de los siglos. Así que mi hermana, mi hermano, usted que está ahí, esta palabra la hemos soltado en el nombre de Jesús, no porque esté amarrada, sino la enviamos en el nombre de Jesús sobre su vida, diciéndole que sí hay servidores, que sí hay ángeles que vienen y se mueven y se activan en tu vida y en mi vida para ayudarnos a nosotros, los herederos de
la salvación. Vamos a hacer una pausa aquí y enseguida entramos en tiempo de oración. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.